El gusto de recibir, como cada semana, a mi querido amigo y colega Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, ¿cómo va todo por allí? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte muy bien, transitando ya esta nueva fase de la cuarentena, esperando que los tiempos no se estiren tanto, pero bueno, acostumbrándonos un poco a esta nueva normalidad, ¿no? Que empieza a crecer en el mundo y en Argentina se va expandiendo cada vez más. Y de tan aburridos que estábamos, Walter, vamos viendo tu fondo y veo que la margarita ya o se ha multiplicado, pero ya por lo menos son dos. Y eso significa ya Y que, viste, como decía Pablo Neruda, la primavera es inexorable. hay que ir regando para que vaya creciendo, ¿no? Y bueno, como bien lo decís, la primavera se acerca, ya el otoño se nos va a ir en cuarentena por lo menos, así que hay que esperar que pase el invierno y después veremos qué nos depara la primavera. El que también se acerca a nuestro querido amigo Aldo Abraham de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, ¿estás por ahí? Ahí te vemos, ¿Cómo Aldo, gracias andan? por acompañarnos. Bien, bien, súper bien. Qué Un gustazo gusto tenerte para mí también estar allí. con ustedes. Muy bien. Y hay que ver si se acerca, empezamos por vos, Aldo, la información que estamos manejando, el acuerdo finalmente con los acreedores, algo hemos leído el fin de semana y el lunes, ¿cómo están midiendo y viendo eso ustedes? Yo creo que hay posibilidades de que se alcance un acuerdo porque ambas partes desean llegar a un acuerdo. Creo que Ujú. por un lado está el gobierno, que por lo menos la parte que negocia, para mí seguro que quiere llegar a un acuerdo, no quiere el default más que nada. Y está por el otro lado, porque para bailar un tango hacen falta dos, los acreedores que hay que imaginarse, ellos manejan grandes carteras de ahorros de mucha gente y resulta que la Argentina es un pedacito muy chiquito de esa cartera y nos hemos vuelto un problema muy grande cuando en realidad el mundo está pasando por esta pandemia que implica mucha incertidumbre y toda esa incertidumbre está sobre toda su cartera, ¿no? Entonces, tener que hacerse problema por un pedacito chiquito de su cartera claramente no es conveniente. Obviamente ellos van a propender a sacarse este problema de encima, pero no a cualquier costo, ¿no? No a costa de que los estafemos. Y bueno, y eso es lo que estamos viendo en materia de esta negociación, donde lamentablemente lo que yo creo que no nos juega a favor es que justamente ellos lo que quisieran es que les expliquemos por qué dentro de algún tiempo la Argentina no va a estar por décima vez tratando de reestructurar esta deuda, porque de hecho ya vamos por la novena, ¿no? Y de hecho, decir que el problema de la Argentina es la deuda y con eso resolvimos todo, es olvidarse que ya tuvimos 8 reestructuraciones antes y si eso resolviera problemas ya seríamos un país desarrollado y no lo somos. Y lo otro que estamos en todo caso olvidando es que no hay un nivel de deuda sustentable, como dice el gobierno, ¿no? Imagínense ustedes que en el 2001 defaulteamos la deuda y después en 2005, 2010 y luego en 2016 esa deuda la canjeamos con quitas que iban entre 60 y 70% del valor de los bonos. O sea que les hicimos una quita fenomenal y acá estamos de vuelta. O sea que quiere decir que la sustentabilidad de la deuda no depende de cuánto hagamos de quita, sino la realidad es de cuán creíbles somos para poder refinanciarlo y cuánto vamos a crecer en el futuro como para poder ir pagando aunque sea parte, ¿no? Walter, Y pensando en ese futuro, Aldo, uno observa que en este mes el gobierno ha extendido la entrega del subsidio para aquellos que hoy no tienen ingresos, los 10.000 pesos del IFE, y también que ha crecido la cantidad de empresas que van a ser beneficiadas con la asignación por trabajador para poder cubrir el pago de salarios. Hay toda una polémica en torno a si esto tiene que continuar, si tiene que extenderse, pensando en cómo va a ser la economía a lo largo del año. Y mi pregunta es, ¿se necesita extender este tipo de asistencia para el sector privado y también para aquellos que hoy
no están trabajando? Y de ser así, ¿cómo se compensa eso con las necesidades de que el rojo fiscal no te estalle en las manos? La verdad es que la Argentina está en problema gravísimo. Evidentemente, a mí me hizo mucha gracia la otra vez cuando una diputada salió a decir que había que pedirle a las empresas que entregaran parte de sus acciones para, como compensación a este subsidio que se le estaba dando a los empleados por la mitad de su sueldo, ¿no? Cuando lo que está perdiendo de vista esta diputada es que las empresas no pueden pagar los sueldos de sus trabajadores porque el Estado les prohibió trabajar. Está bien, es por una causa de fuerza mayor, pero fue el Estado el que les prohibió trabajar y por lo no les puede pagar a sus trabajadores. Y de hecho, este subsidio, si bien los datos los da la empresa, lo cobra directamente en su cuenta el trabajador. Es un subsidio al trabajador. En todo caso, lo que uno debería preguntarse, porque esto no fue así en otros países directamente él pagó todos los sueldos de las empresas a las que le prohibía trabajar, lo cual es lógico, porque la carga, ¿sí?, de una decisión que beneficia a todos nosotros, ¿sí?, pero no puede ser que perjudique a una sola persona o empresa, ¿no es cierto? No le podemos cargar a uno de los argentinos, a una empresa, a un conjunto de empresas de los argentinos la carga del beneficio de que nosotros tengamos menos posibilidades de contagiarnos y para eso hayamos parado la producción. Evidentemente lo que debería haberse hecho es pagar todos los sueldos. Acá es al revés, le estamos pidiendo, le estamos imponiendo una carga pública a las empresas por la mitad de los sueldos. Es al revés de lo que interpretó esta diputada. Evidentemente, eso en la Argentina es imposible, y no es posible justamente porque hemos llegado en una situación desastrosa a enfrentar esta pandemia, una situación fiscal desastrosa, ¿no? En otros países pudieron hacer eso, ¿por qué? Porque antes, ¿sí?, manejaron austeramente su Estado, cobraban impuestos bajos y aún así algunos países ahorraron, otros por lo menos no se gastaron todo el crédito como hicimos en la Argentina, y hoy pueden usar esos ahorros o ese crédito que tienen disponible, como pasa con Perú, y para colocaron hace poco deuda a tasas de menos del 5% anual, cosa que nosotros ni al doble logramos colocar deuda, y con eso lograron poder financiar los mayores gastos de salud, pero también estos gastos de asistir al sector privado productivo al cual se le ha prohibido trabajar y por lo tanto producir, ¿no? Y a los sectores vulnerables de la sociedad, ¿no? A los pobres, a los que dejamos sin trabajar y son independientes. O sea que acá lamentablemente estamos haciendo un equilibrio muy fino por no haber hecho las cosas bien antes, y yo creo que eso es algo que los argentinos tenemos que aprender, porque si no lo aprendemos con esta pandemia, que no entendemos que no hemos llegado como el resto de los países de la región, la verdad es que vamos a volver a repetir los errores. Entonces, a futuro, si seguimos mal administrando, como venimos mal administrando nuestro Estado, cuando vuelva a pasar, Dios no quiera, la pandemia, vaya a saber qué, que afecte desde el mundo a la Argentina, nuevamente nos va a encontrar mal parados y con esto de tener que andar sacando cálculo fino de a quién podemos ayudar o no, porque ya nos gastamos toda la plata que teníamos disponible con anterioridad, ¿no? Aldo, yo siempre pienso, vos hablabas, me quedé pensando en lo que son las 9 reestructuraciones de deuda. Calculo que es en lo inmediato o es en la historia argentina. Primero te quería preguntar eso. Es en la historia argentina. Sí, son 8 y Bien. esta vendría a ser la 9ª. Tomando ese dato entonces, Aldo, a mí me gusta jugar con digamos, evidentemente, después veremos las razones, no nos va a alcanzar un programa ni la pandemia toda para entender por qué, quiénes y cómo, pero la Argentina es un país con una economía que está enferma, claramente, o sea, si hacemos una metáfora sanitaria, eso es indudable. Después echaremos culpas a los médicos, a las recetas, a los remedios, pero lo cierto es que estamos en una economía enferma. Y yo pienso en un alcohólico, ¿no? Está bien, el alcohólico está enfermo, pero ¿quién le da de tomar? ¿Y por qué nos siguen dando vino si somos alcohólicos?
después de 8 veces que tuvimos un tratamiento, Aldo. Bueno, eso es un tema muy interesante porque tiene que ver también con algunos desastres que se está juicio haciendo ya hace tiempo a nivel mundial, ¿no? Los bancos centrales de los países desarrollados a nivel mundial han decidido, lo cual es sumamente peligroso porque puede terminar con crisis como las del 2007-2008, por ejemplo, eh, expandir fenomenalmente la liquidez para garantizar que el mundo siempre va a ser rosado, ¿no? No vamos a tener crisis ni recesiones, los mercados siempre van a ir para arriba. Parece ser que vendrían a ser los mercados para los bancos centrales de los países desarrollados, sobre todo para la Reserva Federal de los Estados Unidos, como una suerte de termómetro. Si da bien la temperatura ahí, quiere decir que la economía va a crecer y va a crecer mucho, y pareciera ser que su rol es, por lo tanto, o como es justamente que la economía crezca mucho, también garantizar que a los mercados le vaya bien, y eso ha implicado una fuerte expansión a lo largo de las últimas décadas. Ya tuvimos una crisis como la del 2007-2008, que fue consecuencia de esa expansión de moneda, y a partir de ahí lamentablemente hemos vuelto a las andadas, hemos tenido bancos centrales expandiendo muchísimo la liquidez, con lo cual los rendimientos que se pagan en el mundo son bajísimos. Hay países que tienen bonos que cotizan a tasas negativas. Imagínate vos que aparece un país, obviamente de altísimo riesgo, como es la Argentina, que te empieza a decir, bueno, yo está bien, yo sé que vos no confías en mí porque ya tuve 8 defaults, estamos hablando antes de esta novena reestructuración, o sea, en los últimos años, yo sé que vos no confías en mí, pero fíjate que los países en los que vos confías por ahí colocan deuda al 1-2%, y vos a tus ahorristas, a los que le manejás la cartera, le tenés que pagar un poco más, porque con eso a veces ni cubrís la inflación en los países desarrollados. Entonces le ofreces, bueno, yo te pago 8. Y bueno, y esta gente, en su necesidad, una necesidad que en realidad fue creada por bancos centrales que están dictando la tasa de interés, llevándola a niveles que no son redituables para los ahorristas, forzados por eso, terminan prestándole a países como la Argentina. De hecho, no es la primera vez que pasa esto. Si vos te acordás, nosotros reestructuramos nuestra deuda del 2001 la primera vez en 2005. Ni siquiera alcanzamos a tener una aceptación fenomenal, ¿sí? Tuvimos que ir por otra reestructuración en 2010, pero en 2007 nos volvieron a prestar al 8%. O sea, los mercados volvieron a estar abiertos para la Argentina al 8%. Les acabábamos de hacer una quita del 60-70% de la deuda y nos volvían a prestar. Y eso era la muestra, para mí más evidente, de que en ese momento, en 2006-2007, estábamos inflando una burbuja, estábamos al máximo de una burbuja que lamentablemente en algún momento iba a estallar, y estaba dentro de mis pronósticos. Hasta escribí un artículo en La Nación avisando, miren, que el mundo no es rosado siempre, como se lo están imaginando, y de hecho se está justamente armando una burbuja. Y bueno, y así fue, ¿no? Y bueno, y nuevamente pasó, lamentablemente los fondos, como te digo, estos fondos necesitan aumentar un poco, asumiendo mucho riesgo, porque es la única forma, aumentar un poco los rendimientos de su cartera, y terminan invirtiendo en países que por ahí fallan, como la Argentina, ¿no? Entran en quiebra. Bueno, sí, después pasa lo del Fondo Monetario, yo no entiendo esto, para eso están ustedes, que después de haber dado su préstamo más grande, creo que en la historia, termina reconociendo que es una deuda impagable, ¿no? Entonces, uno dice, insisto con la metáfora del alcohólico, ¿no? Tenemos un alcohólico y le regalamos para fin de año una caja de vino, ¿viste? Entonces, y después nos preocupa que el tipo está enfermo o que recrudezca su enfermedad. Walter, sos vos. Sí, hablando de esos temas que nos preocupan, ¿no? Hoy, pensando en esta reestructuración y en cómo está el mercado respecto de lo que decías, Aldo, digo, ¿la Argentina podrá recuperar después de esta reestructuración, si llega a ser exitosa, la posibilidad de financiamiento? ¿O tendrá que seguir viviendo de la emisión, como está pasando ahora, alcanzando récords históricos, emitiendo casi lo mismo que uno está recaudando? ¿Hasta dónde se puede sostener
este nivel de emisión que tiene la Argentina? Mira, lamentablemente la Argentina tiene un problema que es que el diagnóstico del gobierno está equivocado, ¿no? Ya lo volví a escuchar recientemente a este diagnóstico de que parece que si resolvemos el problema de la deuda se resolvieron todos los problemas de la Argentina. Y yo acabo de comentarles que hubo 8 reestructuraciones de deuda antes y vamos por la 9ª. Y si a mí me dicen, miren, no vamos a hacer más nada que reestructurar la deuda, yo ya le firmo a todos ustedes, y de hecho quedó acá grabado, así que me lo pueden echar en cara a futuro, que en unos años vamos a estar reestructurando la deuda que vamos a reestructurar ahora, ¿no? O sea, los bonos que vamos a emitir para esta reestructuración, justamente porque la verdad es que, nos guste o no, la deuda es una consecuencia de los problemas. ¿Por qué terminamos a cada rato yendo a una cesación de pagos, quebrando como país? ¿Por qué a cada rato terminamos quebrando a nuestro Banco Central? Que son los dos motivos por los cuales, si vos mirás a lo largo de nuestra historia, hemos ido a una crisis. Justamente porque nos empeñamos a gastar más de lo que podemos, ¿no? Y si vos te seguís empeñando en gastar más de lo que podamos, aunque mañana los bonistas, el fondo, todo el mundo se ponga de acuerdo y diga, ¿saben qué, muchachos? Le vamos a condonar la deuda a la Argentina, toda, a partir de mañana. Tienen cero deuda, ¿sí? Cero deuda a la Argentina. Yo te puedo asegurar que con esta estrategia que llevamos desde hace décadas, vamos a volver a acumular otra deuda que la vamos a defoltear. Cuanto más quita nos hagan, la realidad lo único que estamos haciendo es ganar tiempo hasta la próxima reestructuración. Pero vamos a tener otro default, ¿sí? Simplemente que obviamente cuanto más crédito, no, cuanto más peso de crédito nos quiten de encima, vamos a tardar más en acumular la cantidad de crédito necesario para llegar a un default. Pero vamos a llegar a un default. Alguien que se empeña, y esa es nuestra visión, no ser el COVID, ¿sí? Alguien que se empeña en gastar permanentemente de más porque tiene un vicio, una adicción con el gasto, o alguien que se empeña en jugar, podemos ver el tema de la ludopatía en todo caso, ¿sí? Alguien que se empeña a jugarse lo que no tiene, obviamente, aunque vos lo publicás, bueno, mirá, olvídate de mi deuda, ¿sí? Pero si el tipo sigue jugando y sigue jugando más de lo que gana, evidentemente otro día va a volver a quebrar, ¿cierto? Bueno, esa es la adicción que tenemos los argentinos, la adicción que tienen nuestros políticos y que nosotros permitimos. El que gasten más de lo que podemos pagar, a pesar de que nos exprimen como naranjas, porque ni siquiera es que podemos decir, bueno, gasta más de lo que pueden gastar y es con deuda y es quebrando el Banco Central y quebrando al Estado, pero no nos exprimen como naranjas, no, nos exprimen como naranjas y encima quiebran al Estado, quiebran al Banco Central para justamente poder financiar todo ese exceso de gasto que ni exprimiéndonos logran cubrir. Aldo, y del panorama nacional, ¿cómo ves el tema de las paritarias, ¿no? Porque se está hablando mucho de esto, inclusive algo que también tiene que ver con el mercado laboral, como es la extensión de la doble indemnización por despidos. ¿Qué se está hablando de esto? ¿Qué se está diciendo? Mira, yo creo que los sindicalistas en los próximos tiempos van a tener que actuar con muchísima responsabilidad. Lamentablemente la Argentina tiene una legislación laboral que destruye trabajo productivo, lo cual, mira, para que te des una idea, vos tomás los últimos 20 años de la Argentina, que tuvimos de todos los colores gobiernos, y además tuvimos periodos de fuerte crecimiento, ¿no es cierto? Y sin embargo, cualquier año que vos midas vas a encontrar que indiques, ¿viste? Vas a encontrar que ese año tuvo más del 40% o incluso más del 50% de los argentinos estaban en desempleado o en la informalidad o con un seguro de desocupación disfrazado de empleo público o de plan asistencial. Con lo cual claramente hay algo que es transversal a todo eso que está fallando y es justamente nuestra legislación laboral. Ahora, teniendo en cuenta que tenemos esa legislación laboral, más vale que evitemos que se pierdan trabajos productivos, porque volverlos a gestar va a ser casi imposible. O sea, la verdad es que con esta legislación laboral, las probabilidades de que alguien que pierda trabajo encuentre fácilmente empleo
como pasa en otros países del mundo, donde las legislaciones laborales en las últimas décadas se han modernizado, es bajísima. Entonces, más vale que en las paritarias cuiden la posibilidad de que las empresas mantengan el empleo. A veces algunos piensan, bueno, les prohibimos despedir, y después se terminan encontrando con que en vez de haber perdido empleos, se cerró la empresa y son cientos de empleos que se perdieron y todo el mundo despotricando. Y sí, porque no le permitiste descargar los 10 que le hubieran permitido salvarse, ¿no? Entonces, hay que ser muy responsables en estos momentos a la hora de negociar con el empleador. Que tengamos en cuenta que primero, no les hemos dejado a muchos de ellos producir, con lo cual, ¿cómo van a ganar? O sea, la plata, que yo sepa, no es que crecen los árboles, o sea, ellos ni siquiera ganan plata, ellos pierden plata, ¿sí? O por el otro lado, tienen grandes dificultades para vender, porque como hay muchos que no pueden trabajar, no ganan plata y por lo tanto no pueden comprar. O sea, el momento que está viviendo el sector privado productivo, yo creo que demanda de una responsabilidad fenomenal a todos los jugadores, pero particularmente a los sindicalistas, porque tenemos una legislación laboral que realmente es arcaica y que si no la reformamos, la Argentina jamás va a tener creación fuerte de empleo productivo. Aldo, muchísimas gracias por tus opiniones, gracias por estar con nosotros cada vez que te lo pedimos, es realmente muy bueno tenerte, escuchar tu visión de las cosas, nos hace bien saberlas. Walter, gracias también por acompañarnos cada martes. En realidad estoy mirando al revés cada uno, pero bueno, es la pandemia que me tiene todavía desacostumbrado al sistema. Pero sépanse saludados, aún cruzados, sépanse que los estoy saludando a los dos. Y sobre todo a ustedes, ahora sí miro bien para adelante, a los que nos siguen martes a martes, gracias por la paciencia, gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.